A las personas que nos están viendo por primera vez, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sala de estudios virtual Nocete Ipsum, conocimiento de sí mismo. Ya estamos en vivo, ya estamos conectados y estamos listos para compartir los conceptos de sabiduría universal con todos ustedes, con mucho cariño y mucho respeto. Es de mi gran agrado poder compartir de manera online los conocimientos esotéricos. Son tiempos para el despertar de la conciencia. Entonces vamos a empezar con la conferencia de esta semanita. La conferencia se titula Técnica para disolver el yo, los detalles. Hoy vamos a hablar acerca de los detalles del ego, ¿sí? Vamos a esperar 2 minutos más para que la gente se conecte, para que la gente participa. Un saludo a Eric también, un abrazo fraternal desde la Ciudad de México, frater Eric, que estés muy bien. Y pues aquí vamos a estar presentes cada jueves a las 7:30 compartiendo estos temas de ocultismo, misticismo, esoterismo, magia, alquimia, espiritualidad, entre tantos nombres que se le conocen a estos estudios de sabiduría universal. Ya tenemos a Miriam Melesio conectada. Un saludo a Miriam y a Constanza. Qué bueno que ya estén conectadas y listas para trabajar en el tema de esta semana. A las personas que nos ven por primera vez les comentamos, nosotros somos unas personas como cualquier otra, que nos dedicamos a compartir conocimientos para despertar la conciencia. Compartimos 50 temas fundamentados, ¿sí?, en los 4 pilares del templo de Salomón: la psicología, la ciencia, la sexología y la mística. Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes un tema en este jueves, pero cada jueves compartimos un tema diferente. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Tienen dudas, tienen preguntas, las pueden hacer en el panel de preguntas y comentarios y les daré respuesta hasta finalizar la conferencia. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los objetivos de este tema de esta semana. Objetivos: estudiar qué son los detalles del ego, estudiar por qué es importante trabajar sobre los detalles del ego. Sí, normalmente pues ya hemos hablado aquí acerca de lo que es el ego, y también ustedes tendrán sus propias ideas acerca de lo que es el ego. Pero en esta conferencia en especial vamos a hablar qué son los detalles del ego. Ese es el tema, el objetivo, ¿sí? Y vamos a hablar cómo se manifiestan los detalles del ego en la vida cotidiana. Y vamos a hablar de cómo trabajar estos detalles. Entonces les vamos a dar, como siempre al final, un ejercicio para que el conocimiento sea práctico, lo podamos practicar y medir resultados en la vida de cada quien. Aquí en la imagen pues les presento a Perseo de la mitología griega. Él está encima de un Pegaso y tiene en su mano la cabeza de la medusa. La medusa representa el ego. Las serpientes de la medusa representan los defectos psicológicos.
¿sí? El Pegaso representa la conciencia y la virtud, y el dragón representa el fuego crístico, que muchas veces hemos hablado en estos estudios. Después de comprender un defecto psicológico, hay que quemar ese defecto psicológico en la fragua de Vulcano, ¿sí? Entonces, bien, vamos a empezar con la conferencia. Ya estamos todos listos y empezamos. Sabemos que el ego maneja nuestra mente y nuestras emociones. Lo hemos estudiado en otras conferencias. Entonces, en algún momento se activa el defecto de la ira dentro de uno mismo, y este defecto empieza a manejar la mente a través del pensamiento. Pensamientos como, pues a este qué le pasa, quién se cree que es, me las va a pagar, y se empieza a manifestar también en las emociones con el deseo de insultar, de agredir, etcétera. Y así con cada defecto psicológico que se activa en el interior, toma control de la mente y de las emociones, ¿sí? Esto es lo que siempre hemos estudiado. Ahora, ¿qué son los detalles? Los detalles son los primeros pensamientos y las primeras emociones que manifiesta el ego en un momento dado. Es decir, cuando uno está identificado con el defecto de la ira, por ejemplo, ese defecto tiene un conjunto de pensamientos y emociones. Cuando se activa el defecto dentro de uno, el defecto empieza arrojando solamente un pensamiento, solamente una mera sensación. Ese primer pensamiento que manifiesta el ego en la mente humana es lo que nosotros llamamos los detalles del ego. Los primeros pensamientos, primer pensamiento, los primeros 2, 3, 4 pensamientos, las primeras emociones que sentimos en algún momento dado, ¿sí? Son los que llamamos los detalles del ego. Lo curioso de esto, ¿sí?, es que los detalles del ego son una actividad muy sutil dentro de uno mismo, que uno no alcanza a percibir a través del sentido de la autoobservación. O si uno lo alcanza a percibir, esos pensamientos, curiosamente, no los considera un defecto, los considera como parte de sí mismo, como parte de su conciencia, como parte de su ser, como parte de la vida. Es decir, los detalles son pensamientos que a veces consideramos que no tienen nada de malo, que son pensamientos pasajeros, que son pensamientos corrientes, pero que en realidad son el inicio de la actividad de un defecto psicológico. Tanto pensamientos como sentimientos, como emociones. Entonces, el detalle de los detalles del ego es que cuando se manifiestan no los consideramos como egos. Sucede que nuestro sentido de autoobservación, ya hemos estudiado qué es lo que es la autoobservación, y quienes no hayan estudiado este concepto de autoobservación, hay un tema que se llama la observación de sí mismo, que pueden encontrar en este canal, ¿sí? Pero nosotros ya practicamos la autoobservación, pero resulta que aunque practiquemos la autoobservación, tenemos que entender que este sentido de autoobservación es muy superficial, y por esto nosotros solamente nos damos cuenta de la actividad de un defecto psicológico o de un yo psicológico cuando éste ya rige nuestro comportamiento. Es decir,
que en el diario vivir nosotros nos damos cuenta que estamos identificados con el defecto de la ira cuando ya no soportamos una persona, cuando ya queremos agredir a esa persona, cuando ya le faltamos respeto a nuestra pareja, cuando ya le tronamos los dedos al mesero del restaurante, ¿sí? Cuando ya alzamos la voz, cuando ya insultamos, es cuando podemos darnos cuenta que estamos siendo manejados por el defecto psicológico de la ira, y entonces entramos en la guerra interior para no permitir que este defecto siga controlando los centros de la máquina humana, ¿sí? Nos damos cuenta del defecto de la pereza cuando ya se nos hizo tarde, cuando ya faltamos a un compromiso, cuando ya dejamos mal a alguna persona con algún trabajo en especial, ¿sí? Entonces decimos, chin, me identifiqué con el defecto de la ira y pues, o con el defecto de la pereza, y pues ni modos, ya cometí un error, solamente me queda rectificar, ¿sí? Nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay un yo de impaciencia activo en nuestra psicología cuando ya estamos desesperados y cuando ya queremos cometer algún acto de egoísmo, de locura. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos identificados con algún defecto, ¿sí? Con el yo de los celos nos podemos dar cuenta que estamos identificados con el yo de los celos cuando le arrebatamos el celular a la pareja con cierta agresividad, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta de este tipo de conductas, pero pues estamos dándonos cuenta de los defectos, la verdad, demasiado tarde. Entonces a veces en el diario vivir uno vive en guerra con su ego, ¿sí? Luchando con su ego, con los yoes de lujuria, pereza, orgullo, vanidad, etcétera, etcétera, en una constante lucha. Y a veces decimos, este trabajo interior es demasiado difícil. Y sí, es muy difícil cuando uno quiere practicar la muerte psicológica, la no identificación, cuando el defecto ya tiene un desarrollo determinado, ¿sí? Los defectos casi nunca se manifiestan con todo su poder. Mayormente los defectos, por ley de evolución e involución, se empiezan a manifestar de poquito en poquito y van creciendo. Nosotros, a través de nuestra ignorancia, consentimos la actividad psicológica de un defecto cuando está empezando porque no lo consideramos peligroso. Pero cuando ya toma demasiado poder, entonces es cuando decimos, bueno, hay que frenar esta actividad interior, y ahora sí que nos va a costar mucho trabajo porque el defecto ya está alimentado, ya tiene nuestra energía que le dimos anteriormente. Esto es similar al efecto bola de nieve. Si imaginemos una bola de nieve, una bolita de nieve que empieza a caer encima de la montaña. Es una bolita indefensa, pero conforme va cayendo esta bolita, se va haciendo más grande, se va rebusteciendo hasta convertirse en una avalancha, en algo que pudiera ser muy peligroso. Algo pasa similar con nuestra psicología. El primer pensamiento en algún momento dado puede ser el inicio de un defecto psicológico, puede ser el inicio de una bolita de nieve psicológica que está cayendo en nuestra montaña psicológica, que si no detenemos se va a convertir en una avalancha, en una confusión, en una crisis interior. Entonces tengamos cuenta que los pequeños egos son los que dan origen a los grandes defectos, a los grandes egos. Si aprendemos a trabajar los pequeños detalles del ego, nos vamos a ahorrar esas terribles luchas que tenemos normalmente en el diario vivir, porque vamos a parar el defecto antes de que éste se fortalezca en el interior. Y bien,
La mente tiene muchos niveles, ¿sí? Se dice dentro de los estudios esotéricos que son 48 niveles del subconsciente, ¿sí? Y nosotros, a través del sentido de la autoobservación, podemos observar a lo mejor 2, 3, 4 capas del pensamiento o del subconsciente, pero la mente tiene 48 niveles. Entonces vean ustedes ahí cómo está este trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir? Sí, que los detalles del ego pasan imperceptibles para nosotros porque nuestro sentido de autoobservación está en un nivel, en la flechita naranja, y los detalles del ego están en un nivel mucho más profundos, correspondientes a la flechita en amarilla, ¿sí? Entonces los yoes empiezan a manifestar y nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Esto nos incapacita para poder detener en el mismo momento el defecto, en el mismo momento en el que aparece. Entonces, no solamente es autoobservarnos, hay que autoobservarnos cada vez un poquito más, ¿sí? Cada vez con más detenimiento para ir bajando esas capas de la psiquis, ¿no? Sucede que la mente humana es muy sensible a las impresiones del entorno. Es como un estanque de agua que ante cualquier vientecito, ante cualquier hoja que le caiga encima, genera estímulos, responde, genera olas, ¿sí? Ondas. Así pasa con nuestra mente. Cuando salimos a la calle, a través de los 5 sentidos del cuerpo físico, llenamos la mente de un montón de impresiones que es claro que generan inestabilidad mental, empiezan a sacudir la mente, ¿sí? Y empiezan a salir ideas, recuerdos, suposiciones, puntos de vista, que en la mayoría son detalles del ego, que nosotros no consideramos detalles del ego, los consideramos como algo normal de nuestro existir. Nosotros no tenemos idea en el diario de vivir cuántos detalles del ego se manifiestan en un solo día. Cientos de detalles, inclusive podrían ser hasta miles de detalles de defectos psicológicos. Y si uno, por ejemplo, ahorita se hace una evaluación honestamente y uno se pregunta a sí mismo ahora, bueno, ¿cuántos defectos psicológicos descubrí el día de hoy? Que se hagan la pregunta, ¿cuántos? Uno dirá ninguno, otro dirá 2, otro dirá 5, otro no se acuerda, otro a lo mejor ni siquiera sabe de lo que le estoy hablando, ¿sí? Entonces, todos, inclusive me incluyo, tenemos una deficiencia en el trabajo interior. Realmente son miles de defectos psicológicos los que se manifiestan en el diario vivir. Mientras vamos al trabajar, mientras estamos en el banco, mientras vamos a platicar con los amigos, los yoes se van manifestando, pasando como si fuera algo normal y corriente, ¿sí? Entonces cuando estamos con los amigos pueden salir, por ejemplo, yoes presumidos, yoes criticones, yoes chismosos y ni cuenta nos damos porque aparecen como detallitos que no generan esos problemas, esas polémicas sociales que son siempre la evidencia de un defecto psicológico, ¿sí? Nos podemos levantar de buen humor y en la tarde ya estamos de mal humor y creemos que fue por algo en especial que sucedió en un momento dado, pero realmente ignoramos que ese mal humor que tenemos es el conjunto de diferentes detalles que se dieron por diferentes situaciones e impresiones que le dieron lugar, ¿sí? Por ejemplo, una persona se molesta porque su pareja no le contestó la llamada. Entonces, desde que uno está, por ejemplo, llamando a la pareja,
y está dando tono a la llamada y la pareja todavía no contesta, a veces uno piensa, mi pareja nunca me contesta. Ese pensamiento ya pudiera ser un detalle de la ira, de los celos, de la impaciencia. Sepa saber Dios de qué ego, porque para que podamos saber de qué ego, tendríamos que darle rienda al ego para ver cómo se va a comportar la persona, para poder descifrar qué ego tiene encima. Pero como estamos hablando de detalles, ¿sí? El primer pensamiento de nunca me contesta mi pareja mientras está dando tono a la llamada, o puede ser orgullo, o puede ser celos, o puede ser impaciencia, o puede ser ira, ¿sí? No sabemos exactamente cuál, pero sabemos que el pensamiento es el inicio de un defecto psicológico. Si uno no corta ese pensamiento, no muere de la actividad de ese pensamiento, entonces vendrán otros pensamientos, nunca me contesta, porque siempre me trata así, yo nunca le hago eso, con quién estará, qué estará haciendo, ya le marqué 2 veces, esto no se vale si soy su pareja. Y entonces vienen otros pensamientos, se forma la charla interior, se forman los sentimientos de sufrimiento pesados, densos, que a la larga nos van a llevar a sentirnos mal y posteriormente a reclamarle o a discutir con la pareja por este asunto, ¿sí? Podemos estar, por ejemplo, sentados en el banco esperando turno. Y mientras esperamos turno podemos ver el reloj, ¿sí? Y no tenemos ni idea de que ver la hora pudiera ser un detalle de impaciencia. Entonces uno ve la hora y luego viene el pensamiento, ya es tarde, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Si todavía me faltan estas personas. Entonces empezamos a sufrir emocionalmente, ¿sí? Porque ya estamos empezando a identificarnos con yoes de impaciencia. Y aquí lo curioso con los detalles es que estos detalles no generan problema en el exterior. En el banco no nos vamos a parar y a discutir con toda esa gente del banco. Con la llamada a lo mejor no le vamos a decir nada a la pareja, ¿sí? Y con los detallitos que van saliendo, que voy a explicar más adelante, realmente no se generan problemas sociales y por lo tanto es más difícil ver estos detalles, porque sabemos que nos identificamos con un ego cuando nos peleamos con un compañero de trabajo, cuando le hablamos mal a un cliente, cuando discutimos con la esposa. Entonces, claro, reflexionamos y decimos, bueno, me dejé llevar, cometí un error, voy a echarle más ganas al autoconocimiento para que esto no se vuelva a repetir. Pero es fácil reconocer la identificación cuando ya generamos algún tipo de conflicto. Pero los detalles del ego no generan conflicto, entonces es más difícil verlos, ¿no? Ahorita me voy a explicar bien. Fíjense, los detalles del ego son como un árbol que tiene sus ramas, su tronco y sus raíces. Las raíces que vemos de un árbol sostienen al árbol de los vientos y de su propio peso. Realmente esas raíces no alimentan al árbol. Lo que alimentan al árbol, si es que uno ha trabajado en el jardín, son unas pequeñitas raíces que se meten dentro de la tierra. Estas pequeñas raíces absorben los minerales, el agua de la tierra y alimentan al árbol. No lo sostienen porque son muy pequeñitos. Y esto tiene una simbología esotérica, ¿sí? Las ramas que sostienen al árbol, o sea, esas raíces,
representan los defectos psicológicos conocidos como los pecados capitales de la Iglesia Católica o los 7 yoes causas de la gnosis. Sí, son los defectos que fácilmente podemos conocer y saber que nos han generado un montón de conflicto: el orgullo, el temor, la lujuria, la codicia. Son defectos capitales. Estos defectos, claro que representan las raíces del ego, que sostienen al ego, pero que realmente no lo alimentan. Lo que alimenta al ego son los detalles. Los detalles representan estas pequeñitas raíces que están debajo de la tierra, que no vemos y que parecen inofensivas porque están chiquititas, 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 pero que son realmente quienes alimentan al ego. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros consentimos pensamientos sutiles, inofensivos, entre comillas, de lujuria, de morbo, de lascivia, estamos alimentando la lujuria. Cuando consentimos pequeños pensamientos o sentimientos de codicia, estamos alimentando al yo de la codicia, al efecto de la codicia, para que el árbol siga vivo, el ego, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros mayormente? Nosotros cortamos el árbol, podamos el árbol, pero dejamos intactas sus raíces. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejamos intactas las raíces que alimentan al árbol? Aunque lo dejemos pelón, como se ve en la imagen de aquí abajo, tarde o temprano el árbol vuelve a retoñar. Esto pasa con los defectos psicológicos, esto pasa con el orgullo, con la lujuria, que todo el tiempo estamos viendo que está retornando, que lo eliminamos, pero que vuelve a surgir, ¿sí? Porque estamos podando el árbol, pero no estamos arrancando las raíces. Si queremos arrancar las raíces, tenemos que trabajar sobre los detalles y aprender a eliminar el defecto psicológico desde el primer pensamiento, desde el primer sentimiento, en el momento en el que suceda. Ahí le voy a dar más adelante la técnica de cómo hacer esto, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho con los detalles psicológicos, ¿no es cierto? Decía Thomas de Kempis, ¿sí?, en su libro Imitación de Cristo, muy buen libro, lleno de buenas y humildes oraciones. Se lo recomiendo, lo pueden descargar de la página www.biblioconciencia.blogspot.mx. Ahí van a encontrar un apartado de libros y van a encontrar varios, entre ellos este, ¿sí? Decía Thomas de Kempis: aquel que no evita los defectos pequeños, poco a poco irá cayendo en los grandes, ¿sí? No podemos evitar los ataques de ira, de celos, de temor, si no nos ponemos de tarea a trabajar sobre los detalles del ego, sobre los pequeños detalles, sobre esas cositas que hacemos, decimos, sentimos, pensamos, que no parecen egos, pero que sí lo son, y hay que trabajar estos detalles, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí que los ejemplos. Bueno, como comentaba anteriormente, nuestras conductas están llenas de detalles y voy a comentar algunos ejemplos. Quiero dar el aviso
de que los ejemplos no son acusaciones, no son críticas, ni son indirectas para ninguna persona. Son ejemplos generales que representan los defectos de la mayoría de los seres humanos, pero está en cada quien inspeccionarse a sí mismo si así lo desea, para poder descubrir si tiene estos defectos y en qué nivel los tiene formados. Aquí no estamos hablando mal de nadie, ni estamos acusando a nadie por ninguno de los ejemplos que voy a mencionar. Hago esta humilde aclaración porque el año pasado hubo una personita, una mujer, que en tono de reclamo, ¿sí?, pues me hizo ver de que yo estaba acusando a la humanidad de este tipo de comportamientos, de que como yo sé que todas las personas se comportan así, de que estoy criticando, pero para nada, ¿sí? Ese no es el punto. Lo que queremos hacer aquí es solamente ejemplificar de manera general cuáles son los comportamientos humanos que son precisos observar y corregir, y está en la humildad de cada quien, si así lo desea, estudiarse a sí mismo. Y como lo vimos en el tema de la meditación, a veces vemos que sí tenemos mucho de lo que aquí hablamos, necesitamos esa dosis de humildad para aceptar nuestros errores y para posteriormente trabajarlos y liberarnos de estos defectos psicológicos. Por ejemplo, detalles de lujuria. Mirarse mucho en el espejo. Si aquí tenemos una conducta cotidiana, ¿sí?, que es mirarse mucho en el espejo, que puede ser un defecto de lujuria o que puede ser otro tipo de defecto. Pero mirarse mucho en el espejo puede ser una conducta que muchos podemos tener que no lo consideramos un defecto. ¿Por qué no lo consideramos un defecto? Porque no le generamos daño a nadie. Si nos miramos mucho en el espejo, bueno, ¿a quién molestamos? ¿Con quién nos estamos metiendo? ¿A quién estamos haciendo sufrir? ¿Qué ley estamos violando? Ninguna. Si una persona me pregunta, oye Víctor, yo me miro mucho en el espejo, ¿y qué? ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿Con quién me estoy metiendo? Pues mi respuesta sería con nadie. A nadie le hacemos daño mirándonos al espejo. Entonces, como no le hacemos daño a nadie, no lo consideramos un defecto. Pudiéramos considerarlo una conducta común y corriente, mirarse en el espejo. Todo el mundo lo hace, no sé, me gusta verme bien, o sea, es algo común y corriente, ¿sí? Pero, como mencionaba anteriormente, está en el humilde deseo de conocerse a sí mismo, indagar en esa conducta para conocer los detalles del ego que están originando esa conducta. Es decir, si me pregunto por qué me miro tanto en el espejo, hay personas que se miran cada 5 minutos. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué me miro en el espejo? Entonces, ¿qué hay detrás de esa conducta? Puede haber, por ejemplo, lujuria, porque quiero cautivar a mi entorno, quiero que los ojos se posen en mí, quiero llamar la atención. Ahí puede haber lujuria. Puede ser que me miro mucho en el espejo porque tengo miedo de que la gente hable mal de mí por mi apariencia física, ¿sí? Entonces ahí no hay lujuria, pero sí hay temor, ¿sí? Me miro mucho en el espejo porque siento inseguridad de mi cuerpo físico. No me siento a gusto con mi cuerpo físico y su apariencia. Entonces podemos encontrar inseguridad,
preocupación, lujuria, temor, vanidad, orgullo, porque me quiero ver más bonito, bonita que los demás compañeros de mi oficina, ¿sí? Puede ser hasta por envidia, porque a lo mejor en la oficina hay un compañero que siempre va muy bien arreglado, entonces yo ya quiero ir también muy arreglado y siempre quererme ver bien para, pues, pues no sé, generar algún tipo de competencia o llamar más la atención que aquella persona. Entonces hay envidia, competencia, inseguridad, temor, preocupación. Hay cientos de defectos psicológicos que están detrás de la acción de mirarse mucho en el espejo y retocarse mucho el maquillaje, hablando de las mujeres, o los hombres que se retocan mucho el cabello, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjese cómo ahí puede haber muchísimos detalles detrás de una conducta inofensiva que no genera ninguna clase de conflicto o discusión con las demás personas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? La forma de caminar puede ser, si cuestionamos o nos autoobservamos la manera en que caminamos en público, podemos detectar yoes, defectos de lujuria, de inseguridad, ¿sí? De preocupación por el que dirán. Otro detalle, por ejemplo, puede ser ir al gimnasio, ¿sí? El gimnasio entendemos que es un lugar, un espacio para hacer ejercicio, para mantener el cuerpo físico sano, ¿sí? Pero a veces uno, si uno quiere estudiarse a sí mismo y descubrir qué hay detrás de su conducta, si no, no pasa nada, ¿sí? No estamos criticando ni culpando, ni diciendo que todas las personas que van al gimnasio son así, ¿no? Pero si una persona va al gimnasio y uno se pregunta, bueno, ¿qué hago en un gimnasio? Sinceramente, ¿qué hago en un gimnasio? A lo mejor uno no se responde, pues, hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor uno también se responde, pues, veo a las personas del sexo opuesto. Me gusta ir al gimnasio porque ahí, pues, conozco gente nueva. A lo mejor puedo conocer al amor de mi vida, porque va fulanita que me gusta mucho, porque puedo ligar, porque van chicas muy guapas. Entonces uno a lo mejor pudiera ir al gimnasio o a la discoteca o algún lugar a tomar un café para deleitar el sentido de la vista, para deleitar la lujuria a través del sentido de la vista. Entonces uno puede pensar, bueno, y uno llega al gimnasio y ve a una chica X y uno se pregunta, ¿quién será esta chica? ¿Estará soltera? ¿Qué edad tendrá? Esos pudieran ser detalles de lujuria. Si uno no detiene estos pensamientos, entonces viene la fantasía, entonces viene el morbo, vienen los deseos de querer conocer a esta mujer, la pena, la timidez, el nerviosismo, ¿sí? Que puede ser detalles de lujuria, ¿sí? Y pues entramos en identificaciones más fuertes que luego van a ser más difíciles de tener. Entonces hay que trabajar bien la lujuria. Detalles de pereza. Si hay un detalle clásico es dormir 5 minutos más, que no lo puedo hacer crítica, porque obviamente soy humano y a veces a mí también me pasa. Entonces uno no puede criticar a los demás de lo que a veces uno también hace, ¿no? Pero por ejemplo, dormir 5 minutos más es un detalle de pereza. Si nosotros conscientemente determinamos que la hora precisa para levantarnos es, por ejemplo, a las 6:20 de la mañana,
Pues a las 6:20 de la mañana, pues nos tenemos que levantar. Pero hay personas, un amigo me comentaba, ¿sí? Que él tenía 7 alarmas. Por ejemplo, a las 6:20 la hora ideal, y ponía otro a las 6:25, otro a las 6:30, otro a las 6:35, otro a las 6:40, otra alarma a las 6:45. ¿Sí? Cada 5 minutos pone la alarma, y cuando dan las 6:20, hora para levantarse, pues está ahí la pereza y uno dice 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Y es claro que mientras consintamos la pereza por 5 minutos, porque son detalles, no vamos a poder eliminar la pereza, y nunca vamos a poder eliminar el sufrimiento de levantarnos en la mañana, porque sufrimos de levantarnos por pereza. Si no tuviéramos pereza, no sufrimos al levantarnos. Y si uno se pone la disciplina de levantarse a la hora que suena el despertador, uno se levanta y en un determinado tiempo deja de sufrir por levantarse temprano, porque ya tiene disciplina, porque ya eliminó el yo de la pereza, ¿sí? Pero si no hacemos esto, pues no lo vamos a lograr, ¿sí? La manera en cómo nos sentamos, ¿sí? Si nos autoobservamos en la manera en cómo nos sentamos, podemos determinar de que la postura es floja. Entonces hay pereza. Sabemos que la postura floja genera daños al cuerpo físico, a la espalda, a la parte lumbar, ¿no es cierto? La postura, el cuello. Entonces hay que autoobservarnos cómo nos sentamos, y hay que hacer esos esfuerzos por sentarnos derechos, ¿sí? Sentarnos flojos es un detalle de pereza, ¿sí? No contestar el WhatsApp, el clásico de clásicos. Ve uno el WhatsApp que ya le llegó un mensaje y no quiere contestar, lo quiere dejar para después. Dejar las cosas para después son detalles de pereza, perdón. Sabemos que contestar el mensaje después, como no es del trabajo, a lo mejor no va a generar ninguna discusión, ningún problema. Pero no contestar el WhatsApp cuando ya vimos que llegó es pereza o es orgullo. ¿Por qué no queremos contestar el WhatsApp cuando ya vimos que nos llegó el mensaje? Es claro, obviamente, que si uno está concentrado en algo, pues se tiene que uno que concentrar y después contestamos los mensajes, porque si no nos distraemos. Pero no estamos hablando de eso, sino de que vemos un mensaje de WhatsApp que sabemos que podemos contestar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay pereza. Ira. Recordar un suceso que no nos gustó puede ser un detalle de la ira. El recuerdo de algo que no nos gustó, ese simple recuerdo humilde que supuestamente no le hace daño a nadie, al final nos va a generar molestia con el suceso y con las personas que estuvieron involucradas en ese suceso. Ojo con recordar un suceso que no nos gustó, porque es un detalle de la ira. Ojo de culpar a alguien por algo, que también es sueño de conciencia. En la manera en cómo hablamos, entonces podemos determinar que a lo mejor estamos disgustados, demasiado tensos, porque tenemos un tono de voz inadecuado, aunque no estemos insultando a nadie. Por eso cuando hablamos con otras personas, las otras personas nos dicen: hermano, espérate, tranquilo. Y uno le contesta: pues si no estoy molesto. Es que a veces las personas cuando nos dicen tranquilo, ¿sí?
aunque no estemos insultando, estamos hablando en un tono demasiado alto que nosotros no alcanzamos a percibir y que están determinando la identificación con un yo de la ira o con un yo del temor o con un yo de preocupación, etcétera, ¿sí? En la respiración, si autoobservamos la manera en cómo respiramos, podemos determinar un yo de preocupación o de ira. Tenemos detalles del yo alcohólico, ¿sí? Tomarse una cervecita es un detalle del defecto del alcohol. Un detalle que a lo mejor, pues, tomarse una, dos cervecitas nada más, pues sabemos que no genera borrachera. Y si no genera borrachera, pues sabemos que no puede generar un problema social, ¿no? Pero al tomarse unas dos cervecitas, mantenemos el defecto psicológico activo en el interior, que en algún momento dado sí nos puede llevar a una borrachera y en esa borrachera meternos en problemas. Entonces, un pensamiento pudiera ser: voy a tomar hoy solo porque es mi cumpleaños, solo porque hay promoción, solamente porque estamos en cuarentena y a lo mejor entramos en eso que llama ley seca, solamente por eso voy a comprar una plancha de cerveza. Pero a lo mejor esos son detalles de hecho del alcoholismo, que a lo mejor sí nos puede llegar a generar un problema grave como la muerte. Y digo esto por hechos que pasaron en la ciudad de Mérida, mi ciudad natal, en donde por ley seca, por estas cuestiones del coronavirus, personas fueron a comprar bebidas alcohólicas por ahí que estaban adulteradas, que se las tomaron, que les dio pues algo así como una sobredosis alcohólica y se murieron estas personas. Sí, lamentablemente fallecieron. Y todo ¿por qué? Pues en un inicio por no trabajar esos detalles, esos primeros pensamientos, esas primeras ganas que nos dan por consumir una cerveza. Si lo hubieran trabajado esos detalles, no hubieran consumido alcohol además de fuentes ilícitas y no se hubieran intoxicado y no hubiesen fallecido, ¿no? Pues ahí está. Detalles del yo ladrón que tenemos todos. Pedimos prestado, por ejemplo, 5 o 10 pesos y no lo devolvemos, creyendo que 5 o 10 pesos no son nada, ¿sí? Entonces hay que devolver el dinero que pedimos prestado, así sean 5 pesos, hay que devolverlos, ¿sí? Comerse algo que no es suyo cuando uno vive en una casa con otras personas y las demás personas dejan su comida, y pasa por ejemplo en la oficina, ¿sí? Porque en la oficina a veces tenemos un frigobar para los compañeros, para todos, y uno mete pues su refresco o mete su comida y llegan los compañeros y se la comen, ¿no? Entonces ahí estamos robando la comida. Cuando vamos a los hoteles de lujo, todo incluido, ¿sí? A veces salimos con de estos hoteles, ¿sí? Con la toalla o con los accesorios del cuarto dentro de la maleta. Y sabemos que esos accesorios son para que las usemos, son rentadas o prestadas, ¿sí? No son para que las traigamos a la casa. A veces pedimos al vecino que nos preste pues su taladro o que nos preste una extensión y luego nunca se la devolvemos. Si no viene y nos las pide, no las devolvemos, nos las quedamos porque nos sirve indefinidamente. Esos son detalles del yo ladrón, ¿sí? Y siempre justificamos el defecto con pensamientos de
se lo devuelvo después, si no me lo pide para que se lo doy, total, lo que sea, ¿no? Son pensamientos que manifiestan el detalle del yo ladrón. Entonces, así podemos abarcar o haciendo un pequeño estudio de cada defecto y descubrir miles y miles de detalles. Vamos a pasar entonces a la técnica para disolver el yo. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica? Bien, primero autoobservándonos íntimamente como soldado en época de guerra, ¿sí? Siempre está supervisando los pensamientos y las emociones, cómo reacciona la mente a cada ambiente y a cada estímulo. Cuando entremos en autoobservación, vamos a descubrir un detalle, un pensamiento, un deseo, una sensación, una pequeña conducta. Cuando descubramos un detalle, vamos a hacer una oración a la Madre Divina para que la Madre Divina elimine el defecto que ya se descubrió. La Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, es la parte femenina de nuestro ser, ¿sí? Y fue representada de diferentes formas a través de las diferentes culturas. Los que tenemos una formación católica, la conocemos como la Virgen María, ¿sí? Dentro de la filosofía hindú se le conoce como Shakti, ¿sí? Los náhuatl le llamaban Tonantzin, los mayas le llaman Ixchel, ¿sí? Y así diferentes culturas vemos que siempre se adoró a una mujer divina. Esa mujer existe dentro de nosotros mismos, es una parte de nuestro ser y es real, ¿sí? Ya ustedes en algún momento en su trabajo esotérico tendrán la gracia de conocer a su Madre Divina cuando le oren, cuando la adoren, cuando le pidan que eliminen sus defectos. Honestamente, en mi caso particular, yo ya pude conocer en el mundo astral a mi Madre Divina, que se me presentó con la figura de una mujer y con la figura de una madre, ¿sí? Y me dio esa sensación de que era mi Madre Divina, un ser superior lleno de amor y de sabiduría que me dio un mensaje en algún momento de mi trabajo interior. Entonces pude comprobar y evidenciar la realidad de la Madre Divina. Yogananda, en su libro Autobiografía de un Yogi, también él habla, ¿sí?, de las experiencias que tuvo con su Madre Divina. Entonces, no estamos inventando cosas, estamos hablando de realidades espirituales de otros planos que conforme vayamos trabajando en el interior, vamos a ir conociendo. Entonces, oramos a la Madre Divina y luego nos concentramos en el mundo exterior, en lo que estamos haciendo. Entonces, en algún momento estamos manejando el vehículo, caemos en un tráfico, descubrimos un defecto, un pensamiento de ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Sí? Y entonces, sin indagar en la mente, hacemos la oración. Madre Divina o Madre Kundalini o Virgen María, como le quieran llamar, por favor, elimíname este defecto, destrúyeme este ego, mata a este pensador, mata esta emoción, elimina este defecto psicológico que tengo en mi mente, ¿sí? Y me concentro en el ambiente, en la manejada, me abstraigo en el mundo exterior, ¿sí? Y así con cada detallito, si estoy caminando y cruzo una chica con una minifalda y surge el deseo de mirarla a ver, Madre mía, por favor, elimíname el defecto de lujuria. Madre mía, por favor,
mate estas ganas de mirar a ver a esta mujer. Madre divina, por favor, Virgen María, te suplico que elimines el defecto de la lujuria, del yo de las piernas, del yo de las minifaldas, ¿sí? Y sigo mi camino conscientemente. Y así con cada cosa que pase, un pensamiento de ira, un pensamiento de temor, una sensación de angustia, hay que decir: Madre mía, por favor, elimíname este defecto. La Madre Divina es quien se encarga de eliminar los defectos psicológicos. Por eso vemos en estas dos imágenes, aquí vemos a la Virgen María con una lanza y se la está clavando a una serpiente, que es la serpiente tentadora del Edén, y a estas cabezas que representan los defectos psicológicos. Es ella quien elimina los defectos psicológicos. Aquí vemos a Shakti, ¿sí?, eliminando con su lanza a un guerrero que representa también un defecto psicológico. Es la Madre Divina que elimina los defectos psicológicos. Esta es la técnica. Si nosotros lo empezamos a hacer seriamente, vamos a ver cambios en nuestra vida. Vamos a ver cómo nos identificamos menos con los defectos psicológicos y por lo tanto mejoramos nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra economía, ¿sí? Y alcanzamos ese progreso interior que pues tanto buscamos en estos estudios. Y por último, la última diapositiva, el Maestro Jesús decía: velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero, ojo, pero la carne es débil. ¿Sí? El Maestro Jesús nos está diciendo precaución. ¿Sí? Hay que esforzarse, hay que anhelar el despertar psicológico, como un codicioso o avaro anhela hacerse millonario. ¿Sí? Con esa fuerza hay que anhelar el despertar de la conciencia. Velar, que dice el Maestro Jesús, significa prestar atención, autoobservarse como soldado en época de guerra. Esto significa velar. Y orar, pues es pedirle a la Madre Divina que nos elimine el defecto psicológico. Esta es la clave: velar y orar. La enseñó el Maestro Jesús. Nosotros la estamos explicando de una manera más explícita, ¿no? A través de los conocimientos gnósticos, ¿sí? Entonces, esta es la clave, mis hermanos. Espero que la pongan en práctica y que vean los resultados en su vida personal. Ya llegamos al final de la conferencia. En las preguntas que me hayan hecho las voy a empezar a leer, a ver si puedo contestar a algo, ¿sí? Y pues, ¿qué tenemos por aquí? A Carlos Chi, saludos, hermano. Esperemos que te esté yendo muy bien. Tenemos a mi compañero Beto Anduesa con un comentario ahí. Es un saludo a mi hermano Beto. Hay coronavirus. Sí, pues sí, hay mucho coronavirus en estos días. Tenemos a Mística que nos dice: gracias por recordar esos detalles para ir eliminándonos. Pues sí, Mística, claro que sí, con mucho gusto. Aquí cada jueves vamos a estar compartiendo estos conocimientos, seguir indagando, practicando, investigando, leyendo, estudiando. Yo les voy a estar siempre compartiendo las claves del despertar de la conciencia. A Jesús Humberto, gracias a ti, Humberto, por conectarse y compartir con nosotros estos estudios. Recordemos que pueden compartir estos temas en sus redes sociales, que las recomienden para que otras personas puedan acceder a estos estudios.
Miriam nos dice muchas gracias, Constanza, mi esposo y yo aprendimos mucho. Pues un saludo al esposo de Miriam, me da mucho gusto que también pues esté sintonizando estos estudios, que mucho les va a servir para que su relación sea un jardín de flores. Hay que trabajar con los detalles psicológicos. Sebastián Rodríguez nos dice muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Y pues gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos el próximo jueves 7:30 p.m. En estos temas, en esta página del conocimiento de sí mismo. Eric nos dice, gracias hermano por tu presentación, espero y el universo te siga concediendo las circunstancias ideales para que sigas compartiendo tu conocimiento. Muchas gracias Eric por tus palabras, sí, esperemos que así sea, que sigamos aquí aprendiendo y que sigamos compartiendo con ustedes pues estos temas de espiritualidad y de conciencia. Santos, gracias Víctor, gracias Santos por sintonizarnos. Les mando un fuerte abrazo fraterno, mucha fuerza interior en estos tiempos y nos vemos el próximo jueves. Israel nos dice una pregunta: ¿y el Padre Divino de qué se encarga en nuestro interior? El Padre se encarga de darnos la sabiduría, ¿sí? Cuando nosotros entremos en tiempos de confusión y no sabemos qué decisión tomar, entonces al Padre le pedimos su sabiduría para escoger y decidir según su voluntad, ¿sí? El Padre nos da sabiduría y la Madre nos da amor y consuelo. Mil gracias, nos dice Daniel. Una pregunta: ¿cómo controlar las poluciones sexuales? Daniel, ese es un tema de otra conferencia. Para poder responder tu pregunta, un poquito de paciencia. Mientras tanto, podemos trabajar las poluciones practicando los detalles de la lujuria. Si practicamos la muerte de la lujuria y de sus detalles, nos va a ayudar muchísimo para no tener poluciones nocturnas. Pero también podemos hacer otras cosas que vamos a trabajar pues en otra conferencia. Carlos Chinos dice, la Madre Divina solo puede destruir los defectos psicológicos o también puede pedir para que se sane a otra persona enferma. Sí, claro que sí, a la Madre Divina también le podemos pedir las cosas que nos inquieten, consuelo, esperanzas, fuerzas, ¿sí? Que ayude a otra persona, ¿sí? Que le ayude a sanar si es la voluntad siempre de la ley divina, porque a veces las enfermedades, aunque parezca duro, pues aparecen como una condición que a veces necesitamos para tomar conciencia de la vida. Así que siempre hay que pedir la sanación de un ser querido de acuerdo a la ley divina para no estorbar su proceso de evolución. Entonces, hasta aquí dejo esta transmisión, hermanos míos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo fraternal.